Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a explorar técnicas de anonimización y encriptación de datos. Estas técnicas son esenciales para proteger la privacidad y la seguridad de la información en los entornos digitales que manejamos habitualmente. En primer lugar, vamos a hablar de la anonimización. La anonimización es el proceso de eliminar o modificar información personal de manera que los individuos no puedan ser identificados a partir de los datos. Esto es crucial para proteger la privacidad, especialmente cuando se manejan grandes conjuntos de datos para análisis y para el procesamiento. Vamos a ver algunas técnicas de anonimización. En primer lugar, podemos hablar de la pseudonimización, que es reemplazar identificadores personales con seudónimos. Por ejemplo, en lugar de usar nombres reales, se pueden usar códigos únicos. Generalización. Agrupar datos en categorías más amplias. Por ejemplo, en lugar de usar fechas de nacimiento exactas, se pueden usar rangos de edad. Otra técnica es el enmascaramiento, ocultar datos sensibles. Por ejemplo, solo los últimos 4 dígitos de un número de la tarjeta de crédito. Un ejemplo de buena práctica en este tema es implementar técnicas de pseudonimización y generalización al analizar datos de clientes para identificar tendencias sin comprometer la privacidad individual. ¿Cuáles son los beneficios de la anonimización? Pues en primer lugar podemos hablar de la protección de la privacidad. Reduce el riesgo de identificación y uso indebido de datos personales. También el cumplimiento normativo. Ayuda a cumplir con regulaciones de privacidad como el GDPR y CCPA. También facilita el intercambio de datos. Permite compartir datos con terceros sin revelar la información personal. Vamos a hablar ahora a continuación del segundo tema, que es la encriptación. La encriptación es una técnica que convierte los datos en un código ilegible para cualquier persona que no tenga la clave de descifrado. Es fundamental para proteger la confidencialidad de la información, tanto en tránsito como en reposo. Hay varios tipos de encriptación. Vamos a ver algunos de ellos. La encriptación simétrica. Utiliza la misma clave para encriptar y desencriptar los datos. Es rápida y eficiente, pero requiere una gestión segura de las claves. Otra, la encriptación asimétrica. ¿Qué es? Pues la encriptación asimétrica se utiliza con un par de claves, la clave pública y la clave privada, de tal forma que la clave pública encripta los datos y la clave privada los desencripta. Es más segura, pero también es más lenta que la encriptación simétrica. Un ejemplo de cómo hacer una buena práctica en este tema es utilizar encriptación de extremo a extremo para proteger las comunicaciones sensibles y encriptación de datos en reposo para asegurar la información almacenada en servidores y dispositivos. ¿Qué beneficios tiene la encriptación? Por un lado, protección de datos. Asegura que los datos solo pueden ser leídos por personas autorizadas. Además, integridad de la información. Previene la alteración no autorizada de los datos. Cumplimiento regulatorio. Ayuda a cumplir con las normativas de protección de datos que requieren la encriptación de información sensible. Bien, vamos a hablar del tercer punto, herramientas y métodos. En este tema tenemos que decir que implementar técnicas de anonimización y encriptación de datos requiere efectivamente el uso de herramientas y métodos adecuados. Estas herramientas facilitan la aplicación de las técnicas de manera efectiva y de forma segura. Algunas técnicas o herramientas de anonimización. La RX, una herramienta de código abierto para la anonimización de datos. SDC Micro, un paquete R para la anonimización de datos micro. Anonymizer, herramienta comercial que permite la anonimización de datos en múltiples formatos. Algunas herramientas de encriptación.
Hay varias, realmente hay muchas en el mercado, vamos a nombrar algunas de ellas, como es el GNU-PG, que es un software de encriptación de código abierto también, que utiliza encriptación asimétrica. Veracrypt es un software de encriptación de disco que protege los datos en reposo. El sistema SSL-TLS son protocolos de encriptación de datos en tránsito para sitios web y aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo de una buena práctica. Pues podría ser utilizar la herramienta RX para anonimizar grandes conjuntos de datos antes de compartirlos con terceros, y la herramienta GNU-PG para encriptar correos electrónicos y archivos sensibles. Vamos a revisar a continuación las ideas principales que hemos comentado en esta sesión. En primer lugar, hemos estado hablando de la anonimización, proteger la identidad de los datos de los individuos en grandes conjuntos de datos. Este es uno de los elementos clave cuando estamos hablando de las técnicas para mantener la privacidad. La anonimización, como decimos, es clave para proteger la privacidad al eliminar o modificar identificadores personales, y técnicas como la pseudonimización y la generalización ayudan a mantener la privacidad sin perder la utilidad de los datos. En segundo lugar, hemos hablado de la encriptación, que es proteger la información tanto en tránsito como en reposo. La encriptación asegura que solo las personas autorizadas son las que pueden acceder a la información. Utilizar encriptación simétrica para la eficiencia y la encriptación asimétrica para mayor seguridad es bastante habitual. También hemos estado hablando de herramientas y métodos tanto para encriptar como para anonimizar. Y aquí hemos hablado de herramientas como ARX para la anonimización o GNU-PG para la encriptación, que facilitan la aplicación de técnicas de manera efectiva y segura. Eh, mm, Por tanto, proteger la privacidad y la seguridad de la información mediante técnicas de anonimización y encriptación es esencial en la era digital. En la próxima sesión vamos a explorar mejores prácticas para la protección de datos en entornos industriales. Muchas gracias por acompañarnos y por estar presente en esta sesión, y nos vemos en la próxima sesión.